Hola, nosotras somos el grupo 2, compuesto por Florencia Barreiros, Leonor Corsini, Florencia de Mayo, Rocío Reitano y por mí, Carla Cabrera. Hoy les traemos un análisis del libro Futurabilidad de Franco Bifo Berardi, pero ¿quién es Franco Berardi? Franco Bifo Berardi es un escritor, filósofo y activista izquierdista italiano nacido en Bolonia el 2 de noviembre de 1948. Actualmente, Bifo trabaja como docente en la Universidad de Bolonia y es un referente del movimiento autonomista italiano. Se graduó en estética en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Bolonia y cuando fue estudiante fue influenciado junto con buena parte de su generación por el Mayo francés, por lo que participó en el movimiento estudiantil italiano del 1968. En el año 2017, Berardi publica su libro Futurabilidad, donde desarrolla un diagnóstico sobre la situación en que nos encontramos como humanidad. Pero sin lugar a dudas, el mayor valor de este texto radica en que el filósofo italiano no se limita a diagnosticar al mundo, sino que también va a proporcionar un medio por el cual sanar este cuerpo social enfermo e impotente. Futurabilidad se constituye como una propuesta filosófica acerca de la multiplicidad de posibilidades y futuros posibles inmanentes. Un devenir, otro que ya está inscripto en el presente. Reflexionar sobre la multiplicidad de futuros posibles e inmanentes ilumina una de las tesis centrales para Berardi. El futuro no sigue un orden lógicamente lineal respecto del presente. Si hoy el despliegue de los acontecimientos se nos presenta como inevitable, es porque el código capitalista traduce las dinámicas de la innovación a la lógica de la acumulación privada. Bifo señala que para desarrollar otras posibilidades inmanentes es necesario emancipar al conocimiento respecto del paradigma económico vigente y liberar el tiempo humano de las limitaciones del trabajo asalariado por medio de la tecnología. La redistribución de la riqueza, el fin de la tiranía de las finanzas y de la precariedad solo serán posibles cuando los trabajadores cognitivos del mundo, responsables de la actual programación de la maquinaria social, sean capaces de reprogramarla para que sirva a los trabajadores y a los intereses de la mayoría. No podemos cambiar la sociedad del modo en que intentaron hacerlo las revoluciones políticas de la historia moderna, pero lo que sí podemos hacer es construir una plataforma tecnológica cooperativa que posibilite el despertar de la conciencia común de las personas en contexto social. La posibilidad es contenido, la potencia es energía y el poder es forma. La futurabilidad es una capa de posibilidades que pueden evolucionar o no para convertirse en realidades. Futurabilidad, multiplicidad de los futuros posibles inmanentes. Un devenir, otro que ya está inscripto en el presente. Nuestra tarea consiste en distinguir las leyes de la futurabilidad inmersas en el entramado de la realidad actual y la conciencia presente. Este libro es un intento de construir un mapa psicosomático de la futurabilidad social. Este libro es un intento de cartografiar las corrientes del cambio de marea. La impotencia es síntoma de una desproporción. La razón, que solía ser la medida del mundo moderno, ya no es capaz de gobernar en la hipercomplejidad de la red contemporánea de relaciones humanas. Entonces nos sentimos desbordados por la velocidad, el ruido, la violencia, la ansiedad, el caos mental que nos obliga a buscar en el mundo un orden que no podemos encontrar porque no existe. La impotencia es la forma que adopta la potencia en la era de una hipercomplejidad técnica y geopolítica enorme. Por ejemplo, el renovado culto a la nación y a la etnicidad, tal como queda expuesto en personajes como Donald Trump, y la proliferación de discursos machofascistas en distintas partes del mundo, es este claro ejemplo de una reacción violenta a la percepción de la impotencia. La violencia reemplaza la mediación política porque la razón política ha decidido quedar desprovista de potencia. En la actual era de precarización, las personas sin poder no logran generar formas de autonomía social efectivas, de implementar los cambios que se desean por la vía democrática. El autor afirma que la democracia terminó. Lo que vemos hoy es un reemplazo de la política por un sistema automatismo tecnofinanciero y así sentimos nuestra propia impotencia y así llegamos a creer que nuestro sufrimiento no podrá nunca ser aliviado. El cuerpo social ha perdido contacto con su cerebro. La producción de conocimiento y de tecnología se despliega
en un aspecto corporativo y privatizado, desconectado de las necesidades de la sociedad. Solo respondemos a las exigencias económicas y de maximización de ganancias. Dado que la conciencia y la emoción necesitan tiempo para la elaboración personal y que el tiempo es escaso, la atención se desconecta de la conciencia y de la emoción. Allí se origina la angustia emocional contemporánea. Desconectado su cerebro, el cuerpo social pierde cualquier capacidad de empatía. El cuerpo hiperestimulado está al mismo tiempo solo e hiperconectado. Y cuanto más conectado estamos, más solos nos sentimos. En este capítulo, el autor comenta que cada vez es más difícil identificar al poder con actores humanos que toman decisiones e imponen su voluntad. El poder en sí se basa simultáneamente en la automatización y el terror. La automatización consiste en usar la tecnología para realizar tareas con muy poca intervención humana. Baucis determina al poder como una condición temporaria que implementa una determinada selección entre muchas otras posibilidades. En la actualidad, la política adopta una forma de poder con cierto sometimiento disciplinario de los cuerpos socializados descritos como un modelo de control. Esto está influido por los efectos de la globalización neoliberal y la tecnología digital. Por su parte, la automatización es la forma más elevada de la subsunción. Al invadir la esfera de la cognición, toma el nombre de la subsunción mental. Esto tiene como consecuencia la pérdida de conciencia social y la disolución de la solidaridad. Las nuevas generaciones nacidas dentro del mundo del Internet exhiben una modificación radical que lleva el nombre de neohumanos. Estos pueden procesar y almacenar cierta cantidad de información, pero sus modalidades de síntesis y elaboración no son compatibles con una conciencia empática. El necrocapitalismo se dio a partir de la desregularización neoliberal, debido a que los mandatos morales y las regularizaciones legales han sido anulados por la Ley General de la Competencia. En la actualidad se puede distinguir un tipo de estructuración que se divide en dos. Por una parte tenemos la esfera social dentro del búnker y la esfera social fuera de este. Las personas que habitan dentro son la clase financiera y los trabajadores cognitivos. La otra parte está compuesta por aquellas personas que no ocupan ningún puesto dentro del ciclo de trabajo en red. Su subsistencia depende de una relación directa con la materia física de producción. Por fuera crece la extensión de la necroeconomía. Este es un tipo de actividad que produce ganancias para ciertas organizaciones. En ella trabajan jóvenes que de cierto modo están desempleados, pero que se especializan en la violencia, la tortura y el asesinato. Los efectos de la globalización neoliberal pueden conducir a las personas a identificarse con una comunidad. Y es así como en grupo hostigan a una minoría. El terror es un rasgo definitivo del poder de la contemporaneidad, al igual que el totalitarismo basado en la percepción del peligro, el miedo y el apocalipsis. Por último, podemos denominar al dinero como un signo, que constituye el rasgo distintivo del capitalismo financiero, tomando el nombre de semiocapital. Con las distintas deudas se ha convertido en una herramienta de dominación psíquica y social. La especulación financiera ha tenido un lugar central en la economía global. Esto provocó que las relaciones entre las cosas se vuelvan aleatorias y todas las relaciones entre las personas se vuelvan precarias. Pero la dinámica de la deuda ha penetrado en la sociedad hasta terminar subyugándola, obligando a las personas a interactuar con el sistema bancario. El aglomeramiento financiero se basa en la automatización de la relación entre los algoritmos financieros y la dinámica de producción e intercambio. En la automatización electrónica, el trabajo es reemplazado por el puro movimiento de la información y el dinero como almacenamiento del trabajo se fusiona como formas informáticas de crédito.
como la dimensión social que va a permitir de una vez por todas poder terminar con el mal sueño del capitalismo. No solo revertir sus efectos, sino también abordarlos y transformarlos en un espacio vacío, donde además la conciencia del conocimiento decimos que es el camino hacia la emancipación del futuro. Por otro lado, en contrapunto a esto, Hegel plantea que el conocimiento es un proceso que no desarrolla nada, que nunca es invención, sino que solamente es un descubrimiento de algo que ha existido desde el principio. Él dice que el proceso no es más que la medición del autorrelevarse del espíritu absoluto. Por otro lado, el General Intellect. El General Intellect es una combinación de experiencia tecnológica e intelecto social, o más bien un conocimiento social. Podemos decir que los principales personajes son el artista, el ingeniero y el economista. Por un lado, el artista habla del lenguaje de la conjunción, que plantea una relación entre el signo y el significado, que no está determinada, sino que está sujeta a una constante renegociación. Por otro lado, el ingeniero. El ingeniero decimos que es el amo de la tecnología, el que va a transformar el concepto en proyectos y a su vez en algoritmos. Y por último tenemos al economista, que es un falso científico con la tarea de apartar directamente el artista del ingeniero, para mantenerlos a cada uno en sus tareas especializadas. El economista lo que va a hacer es va a limitar por una parte al ingeniero al momento de producir máquinas, con el único fin de maximizar las ganancias y aumentar el capital. Pero cuando el ingeniero logra interactuar con el artista, sus creaciones van a tener una intención de ser útiles para la sociedad y a su vez reducir así el tiempo de trabajo, que es lo que tanto se busca. La invención. En este contexto del capitalismo, la invención se convirtió directamente en un negocio. La invención no es un cambio de las metas del propio proceso, sino un mejoramiento técnico de estas herramientas, considerando así la fuerza de invención, a comparación de la fuerza de trabajo, como el factor más importante de la producción y como una vibración viva. Y vamos a decir que el amo de la invención es el diseñador. Por otro lado, tenemos a Jobs y a Wozniak, un dúo potenciado gracias a la mezcla de la creatividad y los negocios por parte de Jobs y por parte de Wozniak, que va a desempeñar el papel de inventor con destrezas técnicas y con conocimiento tecnológico. Por otro lado, también decimos que el diseñador es la interfaz entre el inventor y el usuario, y el ingeniero es el que va a traducir la vida conjuntiva en estructuras conectivas. La relación que se establece entre el trabajo, la ciencia y la tecnología la podemos pensar como un enigma que se encuentra bajo las condiciones de una economía capitalista. Pensemos a este enigma como a un dilema que es infinito y que está deambulando en un espacio de posibilidad. Este dilema infinito se explica mediante la aplicación de las capacidades intelectuales al proceso de trabajo, que causa un aumento de la productividad y en consecuencia una reducción del tiempo de trabajo que es socialmente necesario para hacer foco en la educación, en el tiempo de ocio, en el afecto, en el cuidado, en descontaminar el ambiente. La tecnología entonces lo que podría brindarnos es una mejora de la experiencia social y en particular la posibilidad de trabajar menos y disfrutar más, porque ¿nunca te preguntaste por qué trabajar más si el mundo está lleno, colmado de objetos inútiles e innecesarios? Esto nos da la pauta de que cuando se translitera la tecnología en términos económicos, cuando se transforma todo lo útil en valor monetario, en interés económico, la actividad concreta se automatiza y se traduce en valor abstracto, lo que consecuentemente implica un vaciamiento del mundo concreto de la experiencia. La consecuencia es la hiperactividad frenética, la competencia y el desempleo. ¿Y eso es vida? Bueno, pero incluso cuando la imaginación social está modelada por el contenedor automatizado, incluso cuando la Gestalt capitalista o el generador de formas preformateadas parece constreñirlo todo, las posibilidades que exceden al contenedor asoman incipientemente, tal cual lo hace la morfogénesis. La morfogénesis es un término que el autor trae del mundo biológico y va a aplicar al ámbito social para explicar un proceso de emergencia de nuevas formas sociales que transgreden el código existente. Y ahí es cuando el paso de la posibilidad a la existencia real emerge del magma de la posibilidad, que no es infinito, pero sí es multidimensional. Y ahí, desde esta esfera del caos, es cuando surge un nuevo cosmos, una posible futurabilidad, tal cual hacemos nosotras, diseñadoras.